Bienvenidas, amigas y amigos, a un nuevo podcast de Derecho para ti. En este mes que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, queremos comentar con ustedes un tema súper interesante, que no obstante los avances en materia de derechos humanos y la creación de normas en pro de los derechos de las mujeres, continúa afectando radicalmente a este grupo tan importante en nuestra sociedad, rompiendo el silencio, la violencia contra las mujeres en el hogar y por parte de sus parejas. Quiero platicarles un dato estadístico que se me hace súper importante y alarmante. De acuerdo a datos estadísticos del INEGI, en nuestro país y durante los últimos años, más del 40% de las mujeres han sufrido de este tipo de violencia por parte de sus parejas. No obstante ese alto porcentaje, únicamente el 13% ha acudido ante alguna autoridad a denunciar este tipo de delito. Por ello, si tú, mujer, hermana, madre, hija de familia, has sufrido de este tipo de violencia, quédate porque te explicaremos las soluciones legales y medidas de protección que la ley pone a tu alcance para salvar tu integridad física y como mujer. Me es muy grato presentarles para platicar de este tema a una profesionista en materia familiar, la licenciada María Guadalupe Maldonado Cruz. Licenciada Lupita, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme, que la verdad qué gusto me da que tengan este espacio, que te hayas interesado por hablar de temas tan importantes, sobre todo tan necesarios de dar a conocer a la ciudadanía, a las mujeres adultas, adolescentes, niñas, de todas las edades. Siempre es importante que sepan las mujeres que no deben permitir ni tampoco naturalizar ningún tipo de violencia que puedan estar viviendo, que todas las mujeres tenemos derecho a vivir una vida totalmente libre de violencia y que sepan que la violencia no solamente son golpes físicos, hay otro tipo de violencia que, bueno, ya más adelante podríamos comentar, pero Claro sí que sí, es licenciada. importante esto. Muchísimas gracias. Y previo a avanzar, precisamente como les comentaba, la licenciada Lupita es una profesionista en la materia de derecho familiar. Tiene 30 años de experiencia jurisdiccional desempeñándose dentro del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Actualmente es jueza en materia oral familiar. La licenciada Lupita aproximadamente tiene 10 años en este último cargo o en la materia. Sí, pues a unos meses de cumplir 10 años especializada en únicamente la materia de familia. Antes tuve otras ramas en conocimiento, pero ya es todo este tiempo enfocada exclusivamente a la materia de familia. Licenciada Lupita, para entrar en materia, no sé si pudiera darnos de una manera muy sencilla una definición de la violencia que sufren las mujeres en el hogar y qué puede comprender este tipo de violencia. Mira, esta, esta reflexión que estamos haciendo de la violencia es súper importante que se defina porque, decía hace un momento, las mujeres muchas veces pueden pensar o llegar a pensar, o porque así se los han hecho pensar en cualquier ventanilla a la que hayan acudido pretendiendo hacer ver un acto de violencia, que la violencia solamente es recibir golpes, recibir un maltrato físico. Sin embargo, eh, definiendo la violencia son actos u omisiones, incluso que puede generar en el seno de la familia algún miembro de la familia. Generalmente es el varón el que realiza estas conductas, ya sea de sometimiento, de emocionales, psicológicas, puede ser incluso Económicas también, ¿no, licenciada? económicas, sexuales, patrimoniales. La mujer puede ser
realmente lastimada en su persona en muchos, pero muchos de los aspectos de su vida. Entonces, violencia, mujeres, niñas, señoras, no solamente es que una persona ejerce sobre ustedes la fuerza física, es que no las respete como personas en su integridad, tanto física como emocional, como psicológica, que las limiten sus libertades. Las mujeres tenemos libertades, tenemos que saber que podemos elegir qué queremos y qué no queremos para nuestra vida. Entonces, todos estos actos de sometimiento son violencia y no debemos de naturalizarla. Sobre todo, hace rato decía yo algo importante, porque pudiera ser que alguien tenga la experiencia de que diga, es que yo fui a hacer una denuncia, pero me dijeron que como no llevaba golpes visibles, que no podían recibirme una denuncia. Eso de verdad quiero decirles y asegurarles que no se analiza ya con ese contexto de golpes. Inclusive eh, en un, en un momento dado había un letrero de bienvenida en el CEJIM, que es el Centro de Justicia Integral para las Mujeres, que decía, ni golpes que duelan, ni palabras que hieran. Ya diciéndole a las mujeres, también con las palabras podemos ser lastimadas, podemos ser violentadas, pero además hay otro tipo de violencia que no se ve, que es la indiferencia. ¿Cuántas veces no las mujeres dicen, si se enoja mi esposo, si se enoja mi pareja, dura hasta una semana, 2 semanas, un mes y no me habla? Sin hablar, Ajá. sí, Y eso es violencia. ¿Por qué? Porque las estás haciendo sentir mal. Es con la finalidad de someterte, de lograr un objetivo en particular, buscar que ceda a lo que él quiere, poniendo en segundo lugar lo que la propia mujer quiere decidir o quiere para ella, ¿sí? y sobre todo, ¿no, licenciada? Que son cuestiones que a veces normalizamos precisamente atendiendo a que, pues, vivimos aún hoy en día en una sociedad machista llena de estereotipos, y que precisamente en atención a ello, pues, algunas mujeres llegan a ver o a sentir, como cuestiones completamente normales, vamos. Desafortunadamente, pues es cultural. El problema que tenemos es cultural, con los estereotipos, con la forma de educación, cómo nos educan las mamás en el mundo patriarcal, porque pues, se les ha dicho que eso es lo normal y eso es lo común y que así son las cosas, ¿sí? Pero Efectivamente. tenemos que ir avanzando, tenemos que ir divulgando esto. Cada día necesitamos mujeres más libres, mujeres que se autodeterminen, que no dependan de la decisión de alguien más. Llámese hombre, padre, hermano, pareja, tío, quien sea, ¿sí? Licenciada Lupita, y en atención a los asuntos, que usted conoce como jueza familiar, eh, ¿cuáles de ellos pudiera usted ponernos o citarnos como ejemplo, en los cuales se presenta en mayor medida este tipo de problemática de violencia precisamente en el hogar y por parte de la pareja? Desafortunadamente, mm, cálculo así en términos generales que un 75% de los asuntos familiares que se ponen a conocimiento de un tribunal llevan rasgos de algún tipo de violencia, ¿sí? Ya sea económica, patrimonial, psicológica y física. Es muchísimo todavía el índice, es muchísima la incidencia de violencia contra las mujeres, contra las niñas, contra las adolescentes, contra los niños, pero sobre todo por cuestión de género. Es muchísimo. La violencia mayor que yo he podido analizar es la económica, por un lado, en los juicios, la económica, y que va de la mano con la violencia
emocional, psicológica y también la física. ¿Nos pudieras citar un ejemplo de cómo se manifiesta o cómo se da precisamente este tipo de violencia económica? Sí, generalmente en las familias, y es un hecho que nuestra misma Corte Nacional ha dicho, en las familias mexicanas, pues la mujer ejerce el rol de cuidadora, ejerce el rol de ser la que atiende a los hijos, atiende al esposo, atiende a la familia completa. Y cuando la mujer sale al campo laboral, aún así viene y ejerce también ese rol, entonces lleva 2 roles, ¿sí? Eh, en estos casos de que la mujer lleva estos 2 roles, que se dan este tipo de violencias, es de verdad, evidente cómo el varón, cómo la pareja, generalmente la pareja trata de minimizar y de evaluar o no darle valor al trabajo que hace la mujer en casa. No le presta un valor, ya no digamos de valor moral, ni tampoco le da un valor económico, por supuesto. Y entonces dice, ella no hace nada. ¿A qué se dedica ella? Ella no hace nada. Cuando sabemos Sí, que el trabajo en la casa es muy pesado. muy pesado. O sea, y creo que la pandemia nos lo enseñó. Sí, Cuando todos nos quedamos en casa juntos a hacer labores del hogar y vimos que atender a los hijos, atender a la familia, hacer la comida, atender hasta la mascota, es trabajo y claro. que hay que valorarlo. Así es, licenciada. Además, licenciada, tomando en consideración pues toda la legislación existente en nuestro estado y además a nivel internacional y que protege, perdón, precisamente este tipo de derechos a la no violencia contra las mujeres, usted como jueza familiar, ¿pudiera explicarnos el procedimiento que está contemplado precisamente en toda esa legislación cuando una mujer acude a un juzgado precisamente a solicitar una orden de protección porque es víctima de este tipo de violencia por parte de su pareja? Sí, miren, ojalá que estas palabras, estas reflexiones, esta intención, porque este programita que se llama podcast, para mí obviamente es nuevo, o sea, yo crecí con la palabra programa, bueno, este podcast es con la finalidad de dar a conocer, ¿sí? Así Y es. ojalá llegara a muchas mujeres o a la mujer que precisamente lo está necesitando en este momento. Señoras, mujeres, cuando estén viviendo algún tipo de violencia familiar de las que hemos estado hablando, no se sientan solas. Tenemos servicios a su disposición por parte del Estado. Está diciendo Lee, tenemos legislación internacional, nacional, estatal, que está justamente para su protección. Hay que animarse a alzar la voz. ¿A dónde pueden ir? En primer lugar, en Poder Judicial del Estado de Michoacán, aquí en Morelia, pero en todos los distritos judiciales hay una oficina que se llama Oficialía de Partes y Turno. Ahí en esa oficialía, si ustedes, y ustedes lo saben, que si se está viviendo violencia, basta con llegar y decir, vengo a solicitar una orden de protección por violencia familiar. Y esa persona que atiende la oficialía de partes y turno les va a dar un turno, les va a decir con qué persona juzgadora van a llegar y le van a contar lo que les está sucediendo para que esa persona juzgadora inmediatamente dicte todas las medidas de protección necesarias. Miren, una medida que se puede tomar inmediata es separar al agresor de su casa. Ustedes Del domicilio conyugal. del domicilio, ya sea conyugal, ya sea familiar, porque hemos separado a hijos porque violentan a su madre, hemos separado hermanos, hemos separado cuñados, etcétera. Todo lo que es familia se tiene que respetar.
porque recordemos que los derechos de familia es no solo pensando en el núcleo principal que es esposos e hijos, es completo, todo el tipo de familia. Entonces, en esta oficina se da el turno y se van a llevar de manera inmediata con el juez, a la oficina donde está el juez o la jueza que los va a recibir en ese momento. Cuando se recibe esta petición, se toma la declaración y de acuerdo con la Ley General de Protección para las Mujeres a una vida libre de violencia, la persona juzgadora tiene 4 horas para resolver y 72 horas para ejecutar, pero no significa que es hasta que pasen 72 horas, no, es dentro de ese tiempo se va a generar toda la logística para hacer una ejecución, como por ejemplo una separación, una reinstalación, una recuperación de niños, que sería una restitución, o sea, regresar a los niños porque a veces se los quitan con violencia. A la madre se le quitan a los hijos con violencia y se recuperan a los niños, se le entregan en ese tiempo, o sea, son reacciones inmediatas, ¿sí? ¿Por qué? Por el riesgo que se está corriendo. Ahora, tenemos ese servicio ahí, pero también es posible que ustedes inicien un juicio propiamente dicho y pidiendo todas las medidas, ¿sí? Hay otro servicio donde Poder Judicial está presente justamente por la importancia que tiene de proteger a las mujeres, que es el Centro de Justicia Integral para las Mujeres. Esta oficina, aquí en Morelia y en Uruapan hay otro centro, también con el mismo nombre, eh, donde se les da una atención integral. Cuando ingresan las mujeres por violencia a través de esas oficinas, inmediatamente pasan a un ministerio público para hacer denuncia y posteriormente asesoría jurídica para que inicien un trámite del orden familiar y medidas de protección. Ahí, en esos lugares, hay, al menos aquí en Morelia, hay un juzgado especializado que es auxiliar de ese centro para atender a los casos de violencia contra las mujeres. Esos espacios están hechos para ti, mujer, para que te atrevas a hablar, para que no tengas miedo. Ahora, si tu situación es de tal manera riesgosa, se cuenta con refugios que proporciona el Estado. Son refugios, son lugares especiales para recibir a las mujeres, resguardarlas de estos riesgos y que obviamente el agresor nunca va a saber dónde están, porque ni nosotros como personas juzgadoras sabemos dónde se ubican. Ese es algo que se guarda en total sigilo Secreción. para la protección de ellas. Entonces, tenemos muchos espacios para escucharlas. Nada más atrévanse a pedir, atrévanse a hablar. Licenciada Lupita, nos ha presentado un panorama muy amplio, creo que ha quedado muy claro que las medidas de protección se pueden solicitar tanto de manera separada como dentro de algún procedimiento que se inicie ante ustedes como jueces familiares. Pues esperamos, queridas amigas, que como lo dijo la jueza, rompan el silencio, pierdan ese miedo y se acerquen ante las autoridades a solicitar este tipo de protección. Existen leyes que protegen sus derechos y que son creadas precisamente para salvar su integridad. Entonces, acérquense y hagan valer sus derechos. Licenciada Lupita, muchísimas gracias. Para finalizar, no sé si guste regalarnos algunas palabras para todas aquellas mujeres, para culminar esta charla, pues para que se animen a realizar lo que ya estábamos comentando y a manera de conclusión en esta charla. Sí, muchísimas gracias, Manuela, agradecerte por la invitación y el espacio y reiterarles a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes que estén sufriendo algún tipo de violencia, tengan confianza en que hay instituciones, el Estado está para apoyarlas, alcen la voz, buscan apoyo y van a recibir el apoyo. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada Lupita. Y para culminar esta charla, me gustaría terminar con una frase. Cualquier momento del día o de la noche es bueno para decir basta y poner fin a esa situación de nuestra vida que jamás hubiéramos querido que hubiera pasado. Muchísimas gracias. Esto fue Derecho para ti y los esperamos en la próxima.